Bueno, después de haber leído el texto de Wynne del 2010 y haber visto los dos videos como la antropología, donde explica lo que es la antropología y la relación que existe entre la naturaleza y la cultura, siento que entendí muy bien lo que realmente es la antropología, que es la ciencia que estudia al hombre. Y para esto utiliza herramientas ya sea biológicas, naturales y sociales. También tiene mucho que ver el estudio de la historia del humano para poder aplicar la antropología como ciencia, como práctica. También una cosa de las que más hablan es la relación entre la naturaleza y la cultura. Yo después de haber leído el texto y haber visto los videos, encontré una gran relación entre la antropología y la geopolítica, que es una materia que también nosotros llevamos en la carrera, la cual nos explica cómo los diferentes factores geográficos y demográficos, sociales, culturales y políticos afectan al ser humano y a un grupo social en particular, que es también lo que explican en el video de la naturaleza y la cultura. Nos dan a entender que dependiendo del lugar y el clima y los factores demográficos del lugar en donde está asentado un grupo social, tienen mucho que ver en la manera en la que viven. Dan el ejemplo del agua. Explican que fue una de las bases o uno de los factores fundamentales que, bueno, que uno de los factores fundamentales que influyeron en que el ser humano se hiciera nómada, pasara de nómada a ser un humano sedentario. También dan el ejemplo de la religión, cómo la religión afecta tanto en la manera en la que vive un grupo social. Es muy común que en un grupo social, ya sea una ciudad, un pueblo, sea la mayor parte de la gente tenga la misma religión. Es por eso que es más fácil identificarlos y ver las diferentes características que tiene un grupo social. También hablan de la interrelación y la dependencia entre la naturaleza y la cultura, que sin una no puede funcionar la otra. Por ejemplo, nosotros como México tenemos la cultura del maíz, la cultura de los tacos, eso tiene mucho que ver con la agricultura. Como nuestro factor demográfico, nuestro factor de agricultura tiene una tierra fértil para el maíz, influye mucho en nuestra cultura, en nuestra alimentación, influye en la alimentación y por consiguiente afecta a nuestra cultura. Otro de los factores que me llamó mucho la atención es el clima y la temperatura que tiene un lugar. También en geopolítica habíamos leído que depende mucho o es muy influyente el clima en cómo viven dentro de un lugar. Por ejemplo, daban el ejemplo de los climas nórdicos. Los climas nórdicos y los climas fríos hacen que el ser humano inclusive físicamente se adapte para poder existir y para poder sobrevivir en ese ambiente. También hablan sobre la reproducción y la supervivencia entre la naturaleza y la cultura. Sin uno no puede haber la otra, como decía, están relacionados. Te tiene que ver la supervivencia no tanto en los humanos, yo me enfoco desde ese lado, que no tiene tanto que ver con los humanos, tiene que ver más que nada con la naturaleza. Si existe la supervivencia y la reproducción de la naturaleza, el ser humano puede seguirse valiendo de ella para poder crecer como un grupo social. Otra de las cosas que recalcan en el primer video es que ven a la antropología como una ciencia que quieren que se lleve a la práctica. No sirve de nada, igual que en todas las ciencias, tener el conocimiento de cómo afectan tantos factores a una vida de sociedad y no aplicarlos a la vida. Este, Siento que en la economía también tiene mucho que ver, ya sea los recursos naturales, también es una de las cosas que vemos en geopolítica, cómo los recursos naturales de un pueblo, de una tierra, afectan a la vida política y a la vida económica. Por ejemplo, en México tenemos muchos minerales, tenemos mucho abasto de petróleo, y eso afecta por consiguiente a la vida política, la manera en la que México hace economía internacional con otros países. Tiene mucho que ver con la vida política, porque la política es eso, relaciones de poder, y claro que influyen con lo que comerciamos. También en la lectura una de las cosas que entendí es que para poder entender completamente al hombre tenemos que estudiar los antepasados, la historia del hombre. No sirve de nada tampoco conocer la historia si seguimos repitiendo los mismos errores. En el libro y también en los videos hacen mucho énfasis en el estudio de las civilizaciones que ya no están, de las que se extinguieron.
y se basan en ellas para no cometer los mismos errores con las nuevas sociedades.